Y es interesante cómo en esa familia se crió Santiago, en esa familia se crió Judas y sobre todo en esa familia se crió Jesucristo. Entonces, ¿qué tenía esa familia saludable que nos puede ayudar 20 siglos o 21 siglos después a nosotros en el día de hoy? Porque uno pensar en una cosa que ocurrió hace tanto tiempo, ¿cómo eso puede servir para una familia en el día de hoy? Miren, nosotros... Dale ahí. No te preocupes por eso. Dale a la próxima. El pasaje clave que yo quiero tomar como referencia es que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Alguien dirá, no, lo que importa es la gracia, pero crecía Jesucristo en todas las esferas. En sabiduría y en estatura, habla de algo físico. Sabiduría habla de conocimiento, probablemente. Y en gracia, pero alguien dirá, lo que me importa es que sea para con Dios. No, hay un equilibrio para con Dios y los hombres. De hecho, también Pablo, cuando habla de una limpia conciencia, dice, yo procuro tener una limpia conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Porque hay muchas personas que dicen, no, a mí no me importa lo que digan los hombres. Sí, en la Biblia se toma muy en cuenta también. Incluso para el reconocimiento de un anciano en la iglesia o pastor, se toma en cuenta que tenga buena reputación de los de afuera. Y tú dices, ¿qué tienen que ver los de afuera? Bueno, pero si los de afuera dicen que usted es un sinvergüenza, un ladrón y un estafador, bueno, yo espero que no. Pero es difícil la cosa. Bueno, esa es una familia, la familia de Jesús se parecía un poquito a esa, pero eso era cuando los muchachos, yo tenía el pelo negro, Jocabé le faltaba un diente, ya cada uno tan grande, ¿verdad? Jocabé es psiquiatra, Juan Bautista, pero todos sirven al Señor, no vamos a estar diciendo, lo más importante es eso para mí, los tres sirven donde están al Señor, y eso, no vayan a pensar ustedes que ahora yo soy el papá Upe la matica o que yo soy el mejor. Señores, la gracia de Dios, confíe, pero haga lo que usted tiene que hacer, pero confíe en la gracia de Dios. La familia de Jesús era una familia nuclear, papá, mamá y los hijos, punto. Es que ahora hay tantas definiciones que yo nada más voy a decir eso, porque hoy en día no vamos a estar en esto, la mayoría de los hijos se crían con las abuelas, la mamá está trabajando, no se sabe quién, bueno, el papá no se sabe quién es, pero yo no voy a entrar en eso, olvídese de eso. Si usted está viviendo situación o vivió eso, déjelo atrás y ahora échese para adelante. Y coja como ejemplo, tome como ejemplo la familia del Señor Jesucristo. Y es interesante porque en esa familia del Señor lo tomamos ahí en la adolescencia, porque solo se dice en la vida de Cristo, alguien diría que hay mucha laguna, pero no, el Señor quiso que eso es lo que estuviera ahí. Y él sabe por qué. Ahora, esta porción es muy importante en las Escrituras. La voy a leer un poquito para que se refresque su memoria. Dice Lucas capítulo 2, luego que Ana, Simeón vieron al Señor, eso en el relato de Lucas, habla aquí entonces de una etapa diferente, porque estaba pequeño, fue cuando fue llevado al templo, pero aquí en otra ocasión fue también llevado al templo. Fíjense ustedes cómo esa familia tenía un énfasis muy especial en siempre estar delante de las cosas del Señor. Se reunía, andaba con los demás, era una familia normal. Iban sus padres todos los años, para la ley judía, que fuera una vez al año. Ahora los varones tenían que ir más frecuentemente, pero que fueran todos los años. Eso es interesante. Todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. No, yo no voy a fiesta, yo no estoy ni fiesta patria, a mí no me hablen de eso, yo no me de la iglesia. Ah, pero Señor, mira, había una fiesta patria aquí. ¿Qué dicen ustedes? Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar, una fiesta religiosa.
Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, y oyéndole y preguntándole, y todo lo que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando le vieron se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, noten esa expresión, ¿por qué nos ha hecho así? He aquí tu padre y yo, miren el equipo, te hemos buscado con angustia. Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta porción leída. Ayúdanos a dejar lo que significa ser una familia saludable a la luz de tu palabra y tomar como ejemplo la mejor familia que encontramos en las Escrituras, donde nació Jesucristo, y eso es importante para nosotros. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Una propuesta, yo le pongo propuesta, si no da tiempo, yo tengo hasta la... Ok, es una familia piadosa, es una familia vinculada a su comunidad. Todo eso tiene que ser una familia saludable. Es una familia que manifiesta equilibrio en su crianza. Es una familia con ambiente, bueno, ahí no sé, ambiente de sana comunicación. Creo que hay una falta ahí. De todos modos, vamos al primer punto. Es una familia piadosa. Cuando se habla de que la familia de Jesús era equilibrada, se habla de una familia piadosa, pía, que le gusta las cosas del Señor, que está preocupada por las cosas de Dios, que toma muy en serio lo que significa haber creído en el Señor, haber buscado a Jehová del Antiguo Testamento. A pesar de ser una familia pobre, de artesanos, porque se trabaja con las manos, se esforzaban por participar en el evento anual más importante en la vida religiosa de un pueblo, la Pascua, que solamente duraba un día, luego venía otra fiesta que sí duraba una semana, pero ellos le daban mucha importancia a esto, y fueron precisamente a esto. No solamente a cumplir con esa religión, sino porque ellos estaban comprometidos con una fe genuina. Uno diría, pero bueno, ¿y qué van a buscar esos muchachos para allá? Porque por lo regular, los padres a veces no se dan cuenta del crecimiento de sus hijos adolescentes muchas veces. Y yo recuerdo que siendo un jovencito, mi papá me oyó a mí predicar y él se sorprendió porque yo iba al Barrio Libertad, mi papá iba a Sabica. Y entonces él decía, pero obvio, yo no sabía que tú predicabas. Porque nunca me había escuchado, ya era más que adolescente, lógicamente, pero nunca me habían invitado a un lugar como ese. A veces los padres son los últimos muchas veces en enterarse de cuál es el crecimiento de sus hijos. Y eso no puede ser. En Lucas 2:41 dice literalmente, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, donde se aprende las lecciones espirituales. No es en la escuela. Bueno, ojalá que usted tenga una escuela que le dé lecciones, pero donde se debe aprender en nuestras casas. Y en la casa es que se toman decisiones para ir a ese lugar que allí se menciona. Allí aprendió Jesús sus primeras lecciones sobre la ley y los profetas. Es asombroso cómo Jesucristo domina. O sea, la cita de Deuteronomio, eso es como lo que se conoce como el oye, el Shema, como dicen los hebreos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová una vez, y esta palabra que yo te mando hoy estarán sobre. Ellos tenían que recitar eso. O sea, toda familia piadosa tenía que recitar la palabra de Dios. Lamentablemente, hoy en día a los muchachos le dicen que la memoria parece que no se puede usar mucho, que mejor. Pero no, nos hemos occidentalizado tanto que hemos olvidado que en el Oriente todavía se hace concurso de aprenderse la Biblia. Los árabes o los islámicos tienen concurso de aprenderse el Corán de memoria. Es más chiquito que la Biblia. Pero nosotros tenemos ejemplos también, cristianos,
Como por ejemplo un hermano que se llamaba Robert Dick Wilson, que fue uno de los más abanderados para defender en un momento difícil la inspiración de la Biblia o la inerrancia de las Escrituras. Él llegó a dominar 55 idiomas y dialectos. Y él decía que la gente era muy descuidada en las traducciones de los nombres en la Biblia. ¿Sabe lo que hizo? Se aprendió Primera de Crónicas del 1 al 9, que están todos los nombres que usted brinca cuando está leyendo. Dice, no, fulano, fulano. Yo aprendí una lección con un misionero, creo que, ¿cómo se llama? Macintosh. Aprendí una lección con eso cuando llegó a la oración de Jabez. Él comenzó a leer Primera de Crónicas, todos esos nombres, así, en la prédica. Y se paró en el tren y comenzó a leer y dice, por eso es que a usted le pasan las cosas. Porque usted no pone atención a cada cosa de la Escritura. Los nombres son muy importantes. Y Robert Dick Wilson dice, tengo que corregir las traducciones que no le ponen atención. O sea que la memoria es muy importante y hay que ejercitarla con los niños. Claro que yo recuerdo que cuando era niño allá en la iglesia, en la calle España, yo crecí en el primer templo bíblico que hubo en Santiago. Por cierto, quien lo funda ese templo bíblico y que van al primer culto son la gente de Puerto Plata. Y el primer predicador fue don Roberto Santana Abreu. Claro, yo no estaba nacido, pero estamos hablando de 40 y pico, 41, 42. Y en esa iglesia yo crecí en esa iglesia y nunca voy a olvidar que si yo decía los 4 textos y no fallaba los 4 domingos, me daban 10 centavos y una paleta de helados Nori revestida de chocolate. Oye, me aprendí esos 4 versículos seguro. Ustedes dirán, bueno, pero hay otros incentivos, los hijos. Nosotros tenemos que decirle el por qué tienen que usar eso, como la familia de Jesús. Su madre fue testigo, porque me voy, y Lucas recoge lo que se conoce como el Magnificat más adelante, como se ve en el contexto más atrás, perdón. Su padre había mantenido fresca la manifestación de Dios en sueños. Porque cuando Jesús nace, el Señor prepara a José, no fue un asunto tan simple. Él estaba apesadumbrado y estaba chocado. ¿Cómo que está embarazado? ¿Cómo es? No. Este era el hogar en que se crió Jesús. Y se nota que eso no le hizo mella. José se sintió responsable de la crianza del Señor Jesucristo. Eso es lo primero, que era una familia piadosa. Yo recuerdo que yo estaba haciendo una maestría, ya la hice hace rato, en teología, y a mí me dijeron que yo voy a hacer de tesis. Y yo le puse, bueno, yo quiero hacer una tesis sobre la influencia de la familia de Jesús en la vida, pero después, para encontrar literatura, analizar, por ejemplo, Santiago. Santiago es interesante. El Santiago que escribe la carta, que era hermano del Señor, brillante, es el que se levanta en Jerusalén. De hecho, uno quiere decir que Santiago era un apóstol, pero era posiblemente el pastor principal de la iglesia de Jerusalén, por decirlo suavecito. No existe eso, pero era tan importante que cuando en el concilio él se levanta, hasta Pedro se queda callado. Oiga, que no es fácil callar a Pedro. Bueno, ya el hombre era diferente. Así que en segundo lugar, porque voy a decir los puntos porque quiero dar una explicación. Es una familia vinculada a la comunidad. Una familia como la de Jesús, primero era piadosa, pero no, que ser piadoso no significa que tú no tengas que estar jugando basquetbol, que no puedes jugar pelota, que no puedes ver televisión. No, lo que pasa es que hay que tener reglas. Ser una familia pía no significa, o piadosa, aislarse de su contexto social. Miren que el Señor Jesucristo le dieron la oportunidad, dice el versículo 44, la segunda parte, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. ¿Por qué? Porque posiblemente esa era la realidad. Jesucristo estaba con sus amiguitos o sus amigos, y eso era una realidad. Hay padres que creen que se le va a pegar lepra. Prepare a sus hijos para vivir en comunidad. Enséñenle la palabra de Dios. Prepárelo. Y yo, bueno, en mi casa nada más se podían hacer 3 cosas. Se podía
ir a la iglesia, ir a la escuela y hacer deporte. Mi papá no permitía hacer deporte. Pero eso también fue un problema porque entonces nos volvimos tan deportistas que los hermanos míos que son muy deportistas se alejaron mucho de las cosas del Señor. Gracias al Señor, el Señor ha tenido mucha misericordia y lo ha ido poniendo en su sitio, pero sufrieron mucho, tuvieron problemas familiares, se divorciaron algunos, que es algo que a uno le duele como hermano. Pero lo que dijimos, el deporte es bueno, pero hay que buscar lo mejor. Jacob, mi hermano, que es pastor también, era ciclista de la selección de Santiago, igual que Jonás. Pero Jonás siguió hasta lo último. Oigan los nombres: Jonás, Jacob, David. Somos muchos. Somos 11 hermanos, éramos 2. Papá decía que por docena salía más barato. Pero bueno, pero ahí se leía la Biblia todos los días y papá tenía reglas claras. Y muchas veces cosas buenas se pueden convertir en un problema. Usted tiene que mantener un equilibrio, que lo social sí es importante. Pero sé como ejemplo la familia de Jesús, sin que sea eso un ápice para obstruir el trabajo que usted tiene. Porque yo lo viví en mi familia, que imagínense ustedes, los deportistas, los domingos, ¿qué hacen? Ese es el día que hacen los torneos. Que yo les peleo, yo digo, pero mi hermano que es dirigente, ya son dirigentes, pero háganlo los sábados, los torneos. Porque tiene que ser domingo, ya los sábados se pueden hacer. Y bueno, ya ellos están un poquito, ya son dirigentes y pueden tomar decisiones. Yo lo que era judoka. Yo era selección de Santiago y etcétera, etcétera. Pero yo una vez bajé la nota en anatomía y fisiología y tocaba a la misma hora de la práctica y digo, lo siento mucho, dame seguir con mi medicina. Así que la fiesta de la Pascua era una fiesta cívico-religiosa. Hoy se ven muchas familias aisladas de la comunidad. No participan de los eventos sociales, no participan de los eventos comunitarios, ni tampoco van a ver el Día de la Bandera. No quiere que, incluso hay religiones que hasta prohíben muchas cosas, pero esos son problemas de ellos. La familia de Jesús no tenía conflicto en compartir su vida espiritual con su vida comunitaria. El Señor Jesucristo andaba con los otros. Y José y María no dijeron, no, nosotros somos cristianos, los cristianos no se juntan con los otros. Pero ellos iban para una fiesta cívico-religiosa, pero iban. De manera que la familia de Jesús es una familia vinculada a la comunidad. Es importante eso. O sea, nosotros no somos ente aislado. Que nosotros pongamos propuestas. Ojalá que haya más abogados cristianos, porque va a haber más jueces cristianos. Ojalá que hayan más personas importantes en la comunidad, porque van a influir en la comunidad para hacer que las cosas sean correctas. La familia de Jesús no es una familia cualquiera. Yo le decía que, bueno, después la tesis que hice fueron si los días del Génesis eran días literales o días de 24 horas. Pero todavía me quedo con me puse a investigar todo sobre la familia de Jesús, porque es una familia impactante realmente. Y es muy importante ver cómo Jesucristo tenía todo ese conocimiento que adquirió. Claro que él estaba consciente de su niñez, que el Señor estaba trabajando en su vida de una manera muy especial, aunque los padres no se dieran cuenta 100%. Y aunque el nombre de Jesús no vino realmente de los padres, fue los ángeles que dijeron que le pusieran ese nombre. Otra cosa, es una familia que manifestó, en tercer lugar, equilibrio en su crianza. Equilibrio en su crianza. A veces los padres tienen hijos que están, yo no sé, aquí hay muchos padres que deben tener hijos diferentes. Ya algunos que tenemos nietos, ¿verdad? Pero yo pienso que uno nunca termina, porque ahora está uno preocupado por los nietos y orando por ellos. Yo cada vez que como quiero orar por cada uno de los nietos. Nada más tengo 2 y hay uno que viene en camino. Ahora digo, Señor, tráelo bien. ¿Verdad? Porque es así. Y oro por su salvación también. Es difícil que uno no ore por la salvación del alma. Pero a veces los padres tienen hijos adolescentes y le dicen, entran en conflicto con ellos muchas veces.
Ya tú eres un hombrecito o una mujercita, ya tú estás grande, ya tú no puedes seguir así. Pero por el otro lado entonces entra en el conflicto y dice, ven acá, ¿qué es lo que tú te has creído? Ah, pues se ha creído grande ya. Ajá, pues te lo dejo que era un hombrecito y que era una mujercita ya. Pero entonces por el otro lado, tú te has creído mucho ya. Entonces hay un conflicto porque es una etapa muy difícil. Imagínense ustedes, pasó la hora, dice alguien, del almuerzo y ellos no se preocuparon porque pensaron que estaban con algún pariente, confiaron en que él sabía cuidarse, ya un jovencito de 12 para 13 años, sabía cuidarse como tal. Pero cuando llegó la noche, o llegó un momento que ya el muchacho tiene que estar con papá, porque los hijos necesitan y reclaman, oiga lo que dijo, reclaman reglas. ¿Usted sabía eso? A los hijos hay que decirle a qué hora. Le digo una historia que fue fuerte para nosotros en la familia. Papá entendió que el devocional era muy importante, pero él cometió un asunto, se dio cuenta, bueno, él dijo, a las 10 de la noche, cuando Raintel decía, son las 10 de la noche, ¿sabes dónde están tus hijos? Él voceaba, están todos aquí. Entonces, ¿ustedes acuerdan que ponía, son las 10 de la noche, ¿sabes dónde están tus hijos? Y papá voceaba entonces, lo más grande, porque yo tengo hermanos mayores que yo, llegaban un poquito tarde. Yo recuerdo que el primer devocional, nosotros decíamos, pero papá es pastor para estar leyendo la Biblia, o sea, chiquito, porque tomó muy en serio eso. Y entonces comenzábamos a reírnos en cadena. Esa noche hubo 3 pelas nada más, porque no se comía cuento con eso. Pero papá se dio cuenta que para no tener un conflicto todos los días, dice, ya yo sé, lo puso a las 6 de la mañana. Entonces ahí, los más chiquitos, podíamos estar envueltos en sábana, nos sentábamos en la mesa del comedor, que es una mesa grande, y papá leía las escrituras, todo hincado, oraba, y entonces hacíamos el devocional de toda la vida. Pero hay que manifestar un equilibrio en su crianza, porque yo recuerdo que aunque papá era duro también, los cultos de oración a mí me gustaba ir a la iglesia. Adivinen dónde me pasaba yo el culto de oración, en la calle España. Eran bancos, unos bancos grandísimos. El último banco ahí cogía yo y me dormía el culto entero. Pero yo era una pipiolita. Y a mí me gustaba ir, porque después del culto, papá iba donde doña Gisela y nos brindaba unos riquitaki y unos jugos. Entonces yo quería ir a los cultos de oración. ¿Usted ve? Y eso lo aprendí yo de mi papá. Después cuando mis hijos estaban chiquitos también, y ahora no, ahora son grandes y ya van a la iglesia. Pero cuando estaban pequeños, bueno, ellos me decían, papi, pero los únicos hijos que están aquí somos nosotros. ¿Dónde están los otros muchachitos en la iglesia? Digo, no, lo que pasa es que ustedes necesitan ser un ejemplo para los... Usted sabe, uno no sabe qué decir. Pero que ellos de verdad que te decían, pero acá, ¿y por qué yo estoy aquí? ¿Y los otros dónde están? Ah, pero entonces yo dije, ya yo sé. Cuando terminaba el culto, en el barrio, los jueves era oración y estudio. Venía yo le compraba un hot dog. Chacho, ya estaban gustosos. Papi, ¿dónde es que vamos a comprar ahora? O sea, es en equilibrio. Yo recuerdo que Jonathan, mi hijo, me sorprende un día y dice, papi, yo quiero leer la Biblia. Una pipiolita de 7 para 8 años que te diga que quiere leer la Biblia. Tú lo animas, tú le dices, oh, qué bueno. Pero tú dices, si yo cuando tenía 16, 15 años me dormí 3 veces en la genealogía de Mateo. Y ahora digo, ¿y por qué yo me dormí? Pues son 14 versículos, del 14 al 28, creo que no recuerdo ahora. Y yo, ¿cómo me dormí? Es una genealogía cortita, y está bonito. Dice, de tal cosa a 14, de tal cosa a 14, y la divide así. Y este muchachito de 7 para 8 me dice, papi, yo quiero leer la Biblia. Y digo, oh, qué bueno. Pero yo no le hice mucho caso, lo animé. ¿Sabes? Como padre uno lo anima. Pero como no sé cuántos meses o un año después me dice, papi, mira por dónde voy yo. Cuando yo veo Génesis 47. ¿Cómo? Y comenzó de Génesis. Génesis 47, Jonatán se llama. Es el del medio. Y yo le dije, bueno. Entonces yo me animé, yo le dije, ok, te faltan 3 capítulos, para Génesis tiene 50 capítulos, te guardo $1 por cada capítulo. Muchacho, en 3 días leyó a Génesis, terminó.
y le di 50 rayas. ¡Pam, pam! ¡Wow! 50 pesos. Viene el chiquito que ve eso, Juan Bautista, y dice: papi, ¿cuál es el libro más largo que tiene la Biblia? Y yo le dije: los Salmos. ¿Cuánto tienen los Salmos? 150. Y dice: ¡mole los Salmos! Bueno, porque entonces las cosas no son siempre igual. Pero miren, eso es sano. Después es mi experiencia que quiero contarle en esa parte. Porque ya mis hijos son grandecitos. Y oré mucho por ellos, porque hay que orar mucho por los hijos. Pero hay que trabajar. Hay personas que dicen: él no quiere venir a la iglesia. Muchacho, después que creció no quiere ir. ¿Cómo que no quiere? Y usted lo alimenta y vive en su casa. Es independiente. ¿Cómo que los muchachos ahora quieren hacer lo que quieren? Es por su bien que usted lo está haciendo. Ningún hijo le va a decir: papá, yo no voy para la escuela. Igualmente, menos le puede decir: no voy a la iglesia. O sea, hay que mantener eso, equilibrio en la crianza. Cuando hay reglas en la casa, los hijos saben lo que tienen que hacer. La dueña de las reglas en mi casa era esa señora que está ahí, a mi derecha. Entonces ella lo ponía en papelito, ya usted sabe, impreso. Número 1, la obediencia, un versículo abajo. Obedecer a vuestro padre. Número 2, otro versículo. Mantener todo ordenado, otro versículo bíblico. Y eso no es un trabajo sencillo. Porque todo el mundo quiere que sus hijos sean piadosos, que anden bien. Pero ¿qué usted está haciendo usted está orando? Qué bueno. Pero ¿qué usted está haciendo aparte? Póngale reglas. Los hijos necesitan que le den reglas claras, sin conflicto. Que le digan a qué hora usted se va a bañar, a qué hora usted se va a acostar, cómo debe hacer las cosas, cómo debe ordenar su cama. Hay que darle reglas. Ordénelo. Y que aprenda a pedir las cosas con cortesía, porque ahora los muchachitos le amagan a los papás. Eso me da cosa a mí. Bueno, porque yo soy de otra generación, dirán. Ahora los hijos son diferentes. Yo no sé, pero por eso es que hay problemas. Porque a veces no hemos entendido esa realidad. Bueno, una ilustración que es lo que estoy hablando. Se ha hecho encuesta y trabajo incluso. ¿Sabe usted lo que desean los adolescentes? Que tal vez aquí hay adolescentes. Hijos, su mayor deseo es un hogar feliz. Ni siquiera éxito en la escuela, ni siquiera en los negocios, ni en una carrera. En una encuesta demostró que los varones desean esta intimidad más que las hembras. Se han hecho estudios. Yo tomé prestado siempre Josh McDowell. Tiene mucha estadística muy buena. En el libro Es bueno, es malo. En el libro ¿Por qué esperar? Yo se lo recomiendo. Ese libro yo se lo hice de devocional cuando mis hijos eran adolescentes. ¿Por qué esperar? O sea, que entienda que hay que darle educación a los hijos sexual, sí, pero hay que decirle por qué. Porque a la educación que quieren darle en la escuela ¿cuál es? Esto es una pistola, aquí se entra la bala, tú sobas aquí la pistola y tira ahí. No, pero eso tiene una responsabilidad. ¿Y si tú matas a una gente? Bueno, la otra pistola también hay que saberlo usar. No es a lo loco. Hay que enseñarles reglas, hay que darle claridad a nuestros hijos. Por ejemplo, miren los números. No sé, los rojos no se ven bien. Lazos familiares más estrechos e íntimos, 86% de adolescentes querían eso. 90% de las muchachas jóvenes decían lo mismo. 75% de los jóvenes piensan que es muy fácil tener un divorcio. 74% de adolescentes cuyos padres están divorciados dicen que sus padres no hicieron esfuerzo en mantener su matrimonio. Por eso es que no es tan fácil. La gente habla ahora en día de divorcio como hacer un buche de agua y botarlo. Así no. Eso es, bueno, como consejero y todos los que están aquí que tienen que hacer consejería como pastores, saben que nuestro trabajo no es separar gente. Nuestro trabajo es que la gente se perdone porque es el evangelio. Que la gente entienda que vale la pena luchar por su vida matrimonial. Que esto es muy importante, Dios le dio mucha importancia. Porque mantener matrimonio fuerte y sólido, vamos a tener familia fuerte y sólida, vamos a tener barrios fuertes y sólidos, provincia y el país. Y de todo. Porque esa es la realidad. ¿Qué más podemos decir? Existe 4 en la familia de Jesús. Existe un ambiente de sana
Comunicación. Puede darle porque tiene, creo que paralelo. En esta familia se pueden expresar los sentimientos, incluyendo las angustias. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos ha hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Ah, pero la familia de Jesús se angustia. ¿Cómo va a ser? Pues ellos no son cristianos, la familia de Jesús. No tiene... Se perdió Jesús, estamos orando. Estoy orando para que llegue. No, ellos se angustiaron. Porque la responsabilidad va a caer sobre ellos también, si pasa. Yo sé que no es fácil. A usted no se le ha pedido un hijo en algún lugar. Los hijos míos me hacían, me mortificaban. Ellos se escondían en la sirena, como era grande, para que lo llamaran por la bocina. Y yo le decía que vayan a la caja número tanto, que su papá los requiere. Pero ellos se escondían de maldad. Pero yo después me di cuenta y yo ya le seguía el juego. Pero al principio no era fácil, porque yo no tengo esos muchachos. Yo no sé si a usted le han encomendado un muchacho que se le ha pedido. Es una cosa grande. Y si es ajeno, peor. Una vez cuando se viajaba, que si usted no iba con los padres, le hacían una cosa. Y a mí me encomendaron 2 muchachos para llevarlo a Miami. Yo iba para Miami. Y ellos se me pidieron en el aeropuerto de Miami. A mí se me quedó la maleta y todo. Yo no encontré. Después fue que me di cuenta, al otro día, que se me quedó la maleta. Porque esos muchachos me pusieron loco. Imagínense lo propio, sería algo difícil. No solo los adultos, sino que el niño pueda expresar con respeto sus opiniones y discrepancias. Entonces les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabía que en los negocios de mi padre es necesario estar? O sea, en esa familia de Jesús, con respeto. Ellos no entendieron lo que Jesús decía, cualquiera, ni yo. Pero también hay un ambiente de reconciliación y perdón. Porque dice, más ellos no entendieron las palabras que les habló. Aunque los padres no entendieron, como dice el versículo 50, más no entendieron, le dijeron, le reprocharon su actitud. Y una pregunta que uno se hace de la familia de Jesús es la siguiente: ¿por qué esta familia tan equilibrada para mí y en la Biblia, saludable y buena, enfrenta un problema como este? ¿Por qué una familia modelo como esta no está exenta de problemas? Porque alguien dirá, no, pues yo soy cristiano. Me ha pasado con personas que son buenos cristianos, que han tenido problemas de salud como cáncer. Y a veces entran en un conflicto porque ellos piensan que no estamos en este mundo, que no nos vamos a enfermar, que el pecado entró y por el pecado entró la muerte. Yo sé que no es fácil. Pero yo recuerdo una señora que nunca la voy a olvidar, que me dice, yo le dije, mire, hay que hacerle una biopsia de un seno. Yo me dedico más a cáncer de mama, aunque yo soy cirujano, pero me dedico más a eso. Y esa persona me dice, déjeme orar. Qué bueno. Se fue, vino la semana que viene, yo dije que había que hacer una biopsia. Y me dijo, hermano, el Señor hizo la obra anoche, ya no hay problema. Y yo dije, pero se le desapareció el tumor. Si el Señor hace la obra, no la hace a media. Y déjeme ver. Pero ahí está la masa, le digo. Y yo le dije, la convencí, le dije, pero para testimonio, vamos a hacerle la biopsia. Vamos a hacerle la biopsia y si sale negativa, pues no hay problema. Bueno, la biopsia salió positiva. Cuando yo le doy ese resultado a esa señora, que yo le dije, mire, la biopsia salió positiva, ella entró en una crisis, porque ella era una cristiana honesta, y me dijo, pero el Señor hizo la obra, ¿qué pasó? Señor, pero ¿y por qué? Pero yo creo en ti, y entró en una crisis ella misma, que ella no podía entender por qué a ella le debió eso, porque ella era una buena cristiana. A los buenos cristianos y a la buena familia, el Señor también les manda pruebas, les manda, vienen, no les manda, vienen las tentaciones. Y usted sabe que aún en las mejores familias, como la de Jesús, hubo conflicto también. Prepárese. Usted vive en un mundo pecador y y usted es un pecador, ¿qué le pasa? Entonces tiene que trabajar, que limar pereza con los hijos, con la esposa que van a venir. ¿Por qué una familia modelo como esta no está exenta de problemas? Se pregunta. Con frecuencia, la familia piensa que tienen problemas por sus fallas
o porque sus miembros no son lo suficientemente buenos. Tienden a acusarse entre ellos, a encontrar culpables entre ellos. Tú ves que nosotros no estamos bien, pero no siempre cuando usted se enferma es porque usted ha pecado. Ese es el problema de ciego de nacimiento. Ese es el problema de Job y sus amigos que comenzaron, pero que eso era común en la Babilonia, o el contexto en que Job vivió, o el contexto, porque toda esa zona era así, donde la gente le decían, si tú tienes esto es porque tú hiciste esto. Y a Job le dijeron eso. Pero no siempre es así. Ahora yo, como me dijo un hermano una vez, si yo me rompo un pie, no es porque yo haya pecado, pero por si acaso me examino. Y eso pasa muchas veces. ¿Cuál es la problemática? Los problemas pueden surgir simplemente porque los seres humanos, viviendo en familia, no siempre hacemos nuestras transiciones en conjunto con nuestros hijos. Hay a veces padres que no tienen una buena comunicación con sus hijos. Y a veces los hijos crecen y es trabajando tanto. Y él no se da cuenta que también los hijos hay que llevárselo a trabajar y juntarse con él y decirle, darle valores, que vea, y eso pasa. Y los hijos crecen más rápido que los padres. Y los padres muchas veces no son tan sensibles y no nos damos cuenta de cómo esos cambios van ocurriendo tan rápido. Uno a veces no piensa que, wow, que ya mis hijos están grandes, que ya tienen esto, que ya tienen hijos. Uno ve, por eso fue el otro día no. Y es que ya yo tengo 50 y 14, son ya unos cuantos. Es para que se le quede el primer número. Dice Lucas 2:42, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Hasta nuestros días los judíos todavía celebran lo que se llama la fiesta de Bar Mitzvah. Ese niño a los 12 años ya puede ayunar, ya a los 13 se puede adorar. Incluso había pasajes como Ezequiel 1 de los muchos ojos, que muchos rabinos le prohibían a los niños leerlo, ya ahí podía porque ya estaba grande. Hoy se sabe por investigaciones de uno que conoce mucho sobre el crecimiento, que entre los 11 y 14 años los hijos dan saltos cuantitativos en el desarrollo del conocimiento. El adolescente ya puede pensar formalmente, ya puede discutir asuntos abstractos, puede intercambiar ideas con propiedad en el mundo de los adultos. Y pueden hacer preguntas ya en ese tiempo, en cuanto a los judíos, podían hacer preguntas sobre Dios, sobre el bien y el mal, la justicia, el sentido de la vida. Para los padres, no siempre la intensidad con que los hijos crecen es para nosotros lo mismo. No todos son iguales tampoco. Y no se ponga a comparar, no, porque el fulanito sí y el mío no. Instruye al niño en su camino. Yo siempre pensé que su camino era el camino del Señor, pero cuando los estudiosos hablan de que hay que entender la necesidad de cada hijo, instruye al niño en su camino, entendiendo que cada hijo es diferente al otro. Y aun cuando tenga cana en la barba, no se apartará de él. Y es la palabra literal, que aun cuando fuere viejo, se dice aun cuando tenga cana en la barba. Los padres tenían otra problemática posiblemente, los preparativos para el viaje, cómo cuidar a los otros hijos, porque en la familia de Jesús había hijos e hijas. Ustedes se dan cuenta que hay un pasaje en Marcos 3, que a mí me sorprende, porque la familia y los hermanos de Jesús fueron a buscar a Jesús porque se dejaron influenciar de la gente de que demonios tiene. Sí, porque entonces dijeron, bueno, el hermano de nosotros está listo, vamos a buscar a Jesús. Y Jesús dijo, tranquilo, yo sé lo que estoy haciendo, ustedes no tienen que venir, y lo puso en su lugar, por decirlo en el lenguaje de nosotros. Búsquelo luego al paso. En Lucas 2:49 dice, entonces les dijo, ¿por qué me buscabais o me buscáis? ¿No sabíais, esta es otra versión, que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Por lo que se visualiza, no todos están preparados para ver cómo los hijos cambian. Y no necesariamente indica de que algo anda mal o que tiene alguna enfermedad. A veces es una señal de salud, de crecimiento y de vida. O sea, nuestros hijos no pueden quedarse igual. Ahora,
Hay unas demandas que son contradictorias. Cuando Jesús cumple 12 años y está listo para el cambio, y van a llevarlo, va a interactuar con su cultura, sus padres temporalmente están desubicados, no tienen experiencia en cómo manejarse en esa situación. Y parece que ellos esperaban que Jesucristo siga siendo un muchachito, aunque ellos confiaron en él y lo dejaron estar con los otros gente. La adolescencia es un fenómeno cultural, pero que en nuestros tiempos es más compleja que cuando los tiempos de Jesucristo. Un niño de 12 años en los tiempos de Cristo, o en los tiempos que nosotros estábamos chiquitos, a nosotros nos ponían responsabilidades. Ahora los niños de 12 años no saben ni hacer un mandado, pero es que nosotros hemos complejizado eso. Yo andaba en una bicicletica a los 13 años, me entraba el depósito que papá me daba bajo la camiseta, y yo iba en mi bicicletica al Banco de Reserva, hace un depósito. Un muchachito de ahora usted lo manda con un depósito. Es difícil, ¿verdad? O ustedes los que trabajaron en lugares tal vez en la familia que tuvieron que echar para adelante. Yo era cobrador en una bicicleta. Y papá me dijo, te guardo un 1%. Y luego me dijo, te guardo un 2% para que compres tu ropa. Y me compré un motor. Yo andaba cobrando ahí. Éramos muchos, todo el mundo tenía que trabajar. La guagua grande 50 centavos, la chiquita 25. El que no quería trabajar, yo siempre estaba dispuesto, lavaba mi guagua. Papá no pagaba. Bañar el perro, sacarlo, también había una cuota. Limpiar los zapatos a 5 cheles. Yo buscaba, cuando yo necesitaba dinero, buscaba hasta zapatos que nadie usaba y los limpiaba. Porque yo quería 5 más. Pero había responsabilidades. En la cultura judía, aunque sean los más brillantes, los judíos son los más estudiosos y los padres gastan mucho dinero en la educación de sus hijos. Pero una cosa en la cultura judía que es muy buena para aprender, ellos le enseñan a sus hijos también a hacer un oficio. Yo no sé si a usted le mandaron cuando usted estaba en vacaciones lo mandaban a un lugar. A mí me mandaban a una zapatería, pero los zapateros son rateros. Y yo dije, papá, esa gente le ponen la mano a los muchachitos y hacen. Y yo dije, a mí no me gusta eso. Y ponían retratos, la cámara la vio así en aquellos tiempos. Y era en traje de baño, pero eso era algo grosero en aquella época. Yo no sé qué hace ustedes con sus hijos, pero hay que ponerlo. Hay que ponerle actividad, lléveselo a trabajar, que estudie todo lo que quiera, pero que también aprenda un oficio. Oiga lo que le estoy diciendo. Yo sé que hay muchas cosas que decir. La búsqueda y el encuentro, Lucas 2:45. Es bueno que tengo tiempo. Pero como le hallaron, volvieron a Jerusalén. Como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Bueno, usted dirá, pero ellos no son cristianos. No son la familia de Jesús. Debieron quedarse tranquilos, esperando en oración la intervención de Dios. ¿Será que le falta fe a esa familia? No creo. Es más, al ser creyentes tienen mayor responsabilidad. No pueden evadir su responsabilidad de padre. Porque todos los creyentes aquí quieren que sus hijos vengan a los pies de Cristo, ¿sí o no? Amén. Pero, ¿y usted qué hace? No, está en la universidad. Ay, padre, yo cuando oigo eso me molesto porque yo fui a la universidad. Y yo nunca falté a un culto. Claro, y la ventaja que yo tenía que yo estaba en Santiago, estudiaba en Santiago y estoy en Santiago. Pero en aquellos tiempos la iglesia celebraban cultos todos los días. Era lunes, servicio de damas, martes, oración, miércoles, culto por los hogares, jueves, estudio bíblico, viernes, otro culto por los hogares, sábado, jóvenes, domingo en la mañana, el culto formal de la mañana, después escuela dominical, en la tarde, escuela barriales. Domingo en la noche, culto de predicación. Uno no tenía tiempo. En la noche tenía que sacrificarla. Y ahora los muchachos dicen, no, yo voy para la universidad, yo no puedo. Y ellos se exoneran, parece que están exonerados, no tienen que venir a la iglesia. No puede ser así. No puede ser así. No, aunque esté en la universidad, fájese a estudiar. Eso sí, una vez me faltó, tenía una prédica, salí huyendo, yo andaba en un motor, era más fácil. Y los cultos siempre eran 1 hora nada más, y eso yo decía, bueno, eso me sirve, me fajé el día entero estudiando, predico, luego sigo estudiando. Pero una materia que se llama neurocirugía,
neuroanatomía. Se llama, en ese tiempo era un módulo de la universidad porque se estudiaba un sistema modular, un pensu de loco, se llamaba shock y trauma. Shock y trauma se llamaba el módulo. Y a mí me faltaba a las 6 de la mañana corrido y a las 7 era el examen, 4 cátedras por estudiar. Yo dije, bueno, Señor. Y me trasnoché y fue la vez que más mal me fue. Y yo dije, no me trasnocho más, porque no sirvo para eso. Entonces, ¿qué quiere decir no me trasnocho más? Que tengo que estudiar mucho antes del día del examen. Y adelantarme a que el profesor de la clase, aprendérmela del libro antes que llegara. Porque en medicina usted no puede decir, como me dijo un estudiante, yo le pregunté, yo soy muy fuñón con preguntas médicas. En la iglesia uno es suave, pero en medicina somos duros. Y yo le pregunto a un estudiante, ¿cómo entra la bilis a la vesícula? ¿Sabe? La vesícula biliar es un reservorio. Y yo le pregunto, ¿cómo entra la bilis a la vesícula? Se produce en el hígado, pero ¿cómo entra en el hígado? En la vesícula, y se queda ahí. Y me dice el estudiante, profesor, perdóneme, pero yo no fui a clase ese día. Bueno, en la vida cristiana y en la vida de medicina, usted no puede decir, Señor, yo no fui a clase. Usted tiene que fajarse a estudiar lo que tiene que estudiar. No se puede, mucha gente quiere tener que sus hijos sean piadosos, pero no hacen nada por ellos. Y lo exoneran de muchas cosas. Ellos entonces lo que hicieron fue que combinaron la fe con la acción. Y esa es la realidad que hay que hacer. No encontraron a su hijo de inmediato. Y dice el versículo 46, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la... Wow, 3 días. Oyéndole y preguntando. ¿Dónde vamos a buscar un muchacho que se pierde en una gran ciudad? En donde menos se nos ocurrió buscar, en el templo. Lo que indica que sus padres tal vez no entendieron la importancia que tenía para Jesús la visita al templo. Y el encuentro es cuando Jesús entra en el templo, es interesante, estaban sentados con los doctores de la ley. No era que estaba enseñando a los doctores de la ley. Él estaba en una actitud de aprendizaje, oyéndole, preguntándole. Como siempre uno tiene algunos niños que son preguntones. Me encanta eso. ¿Dónde aprendió Jesús a dialogar? Se aprende a dialogar, ¿dónde? En el hogar. Allí los hijos aprenden a decir su palabra, sin ser reprimidos, sin ser descalificados y sin ser avergonzados. Y eso es muy importante. Es ahí que se aprende. Me gusta compartir con un jovencito que ya es un poco grande, que se llama Starling, ¿verdad? Me encanta porque tipo es una chispa, me gusta, y la hermanita ni hablar, pero Starling no está por aquí, pero me encanta. Pero ¿dónde aprendió a tener opinión, a intercambiar ideas? Fue en su casa, porque no hay otro lugar. Y no lo descalifican, porque él puede hablar. Lo único que uno le enseña cómo es el orden, no puede interrumpir, tiene que tener cuidado. Pero antes le decían a uno, los muchachos como los limones, di que para los rincones, era así. No podía uno, claro, en la familia de Jesús se podía hacer preguntas. O sea, ahí encontramos lo que se llama la calidad de su persona, su pertenencia a la familia. Fíjense en la pregunta, ¿por qué nos ha hecho así? Fue la pregunta. Es una pregunta interesante. La palabra tiene poder para programar conducta. Si usted, por ejemplo, solamente a sus hijos le dice, tú no sirves para nada, este muchacho no va a llegar a nada, no se ponga a relajar con eso. Porque los hijos tal vez creen que de verdad que usted lo está diciendo. Los padres exageramos muchas veces, somos muy absolutos. Pero en vez de decirle, no, mi hijo, yo te voy a ayudar, tú vas a echar para adelante. Yo creo que con la ayuda del Señor, no le diga tú puedes y que caballá como esa, dígale, con la voluntad de Dios vamos a trabajar, vamos a orar. Hágale la parte espiritual y hágale que usted confíe en el Dios soberano. No que usted diga, no, yo, porque yo, y esos son. No vaya usted a pensar que porque mis hijos están en el Señor es porque yo soy el mejor. Es porque la gracia de Dios me acompañó. Pero usted tiene que hacer su trabajo. Tú dices, Señor, yo tengo que echar la red a donde tú me digas. Tengo que confiar en ti. Y esa es la realidad. Bueno,
Fíjense que le dice esas tres verdades, la calidad de su persona. Voy a ir a la segunda. La madre de Jesús dice: tu padre y yo te hemos buscado. Aunque ella es la que habla, lo que dice incluye la pareja. Los dos estábamos preocupados por ti. Una madre que sabe lo que significa esa relación entre su esposo y su esposa no va a decir: ¿por qué te se descuidó? No, dice: tu padre y yo te hemos buscado. O sea, el equipo, hay un equipo en la familia. Padre y madre, esposo y esposa enfrentan juntos la búsqueda del hijo. Y si el hijo se entera de divergencia, ese es el que más se aprovecha. Tengan cuidado con eso. Cuando la pareja se pone de acuerdo, es poderosa y confiable. Los hijos crecen seguros. Y eso es muy importante. Tercero, la palabra de María: te hemos buscado con diligencia, con angustia. Estas palabras son muy reveladoras porque nos muestran que una familia piadosa se angustia. Ah, no, pero tú no eres cristiano. Oh, sí, pero ¿y qué pasa? No me puedo angustiar. Yo lloro también, Jesús lloró. ¿Qué pasó? Yo tengo sentimientos, Dios nos hizo así. La mejor manera y más saludable que se expresan los sentimientos es verbalizándolos. Los padres somos parcos en reconocer, los papás, los hombres, el amor por nuestros hijos. A los hijos les gusta y le hace bien que los padres le digan: yo te amo. Los papás varones, que somos duros para decir yo te amo hasta la mujer y a todo el mundo. Hay que decirle a los hijos que usted los ama. Pásele la mano cuando usted lo levante, que va para la escuela. Esa es la cosa más dura. Esos muchachos que se orinan y usted tiene que levantarlo a las 6 de la mañana, meterlo al baño, bañarlo. Y eso es un truño y una lucha. Denle un abrazo, un beso y diga: yo te amo. Y cuídate, vamos a levantarnos. Claro que hay uno que usted lo enamora y todavía están entruñados. Entonces usted lo jala, porque imagínense. Pero dígaselo. El amor también se verbaliza. Hay más cosas que decir. El resultado será un hijo saludable. Y luego de ahí pasamos a la conclusión, que serían 2 o 3 diapositivas más adelante. Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Darle la anterior. Para con Dios y los hombres. Sabiduría es crecer intelectualmente. ¿Sabe que mi papá lo primero que hizo es: ustedes no van a hacer tarea para tu aparte? Compró la enciclopedia Quilet, diccionario enciclopedio Quilet. Tenía 8 tomos de diccionario, 4 de ciencia y 10 tomos pequeños de mi primer conocimiento. Y luego un Petit Larousse, el pequeño Larousse ilustrado con palabras en latín en el medio. Es más, a mi casa iba todo el barrio porque ese era el lugar. ¿Usted sabe cuánto costaba una enciclopedia en esa época? Comprar una enciclopedia, papá la pagó como si fuera a pagar una casa. Una enciclopedia costaba 400 pesos en los años 60 y pico y 70. Y eso era una casa en esa época. Pero los padres quieren que los hijos crezcan sabiamente, pero no invierten un peso. Ay, no, muchacho, me sale caro. Pero si usted no está invirtiendo en salud, en policía, en abogado, yo puedo decir que todo el dinero que yo he invertido, lo más grande ha sido en eso. Pero mi papá hizo lo mismo conmigo. Entonces, ¿cómo yo le puedo fallar? Sabiamente, en estatura, preocúpese por lo físico del hijo. Póngalo en actividad. Hay muchachos que nada más están en una computadora sentados ahora. Y juega y juega. Sáquelo de ahí. Los muchachos tan obesos. Pues no es decir, en gracia. Pero para con Dios es espiritualmente. Y para con los hombres es socialmente. En conclusión, vamos a buscar la conclusión. Está por abajo. Esta es la historia, sigue para allá, de una familia saludable en un momento de transición de una etapa a otra. Aún en las mejores familias puede surgir problemas como parte del desarrollo y no como una señal de enfermedad o patología. Los padres unidos enfrentan el problema sin destruir el ser del hijo. Muchachos, tú no sirves para nada. Mi padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿Por qué nos ha hecho? Oiga qué palabra más elegante. ¿Qué pasó, mi hijo? Yo estoy esperando en ti que tú no me hicieras eso. No destruyeron la integridad emocional del hijo, sino que se fueron a una parte diferente. Los padres unidos enfrentan el problema sin destruir el ser de su hijo. El crecimiento verdadero debe ser integral, con compromiso, aceptación y respeto.
¿Qué sucede en la iglesia con este tipo de familia? Bueno, yo se la voy a dejar ahí para que luego lean y estudien estas cosas, porque ya se me fue el tiempo. Que Dios nos bendiga, hermano. Vale la pena trabajar en esto, vale la pena, yo lo felicito. Nosotros también dedicamos a la familia noviembre. Poco tiempo invertimos en la familia. Pero yo les recomiendo a los que están jóvenes, que no tienen hijos todavía, prepárense. Estudien todo sobre eso, sobre la familia, sobre la que la Biblia habla. Llévense de lo que la palabra de Dios dice. Que Dios nos bendiga y nos ayude. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por esta familia, así que uno se siente tan bien viéndola. Pero ven también sus temores, ven sus angustias, sus necesidades en una situación tan difícil. Señor, ayúdanos siempre a confiar en ti y hacer lo que tenemos que hacer cuando nos veamos precisados a tener un momento angustioso. Gracias, Señor, por tu cuidado, tu protección. Señor, no somos quien para decir que lo que tenemos es porque somos esto o aquello. Pero te damos la gracia porque tú sí nos has ayudado. Y tú siempre ayudas a tus hijos. Ayúdanos entonces a obedecer y tú te encargarás de lo otro. Gracias por Jesucristo. Amén.